¿Te has planteado alguna vez si realmente estás asistiendo al lugar de culto correcto? Reflexiona por un momento, porque lo que estoy a punto de compartir contigo podría cambiar de manera significativa tu percepción sobre la fe y tu conexión con Dios. En el vasto mundo de la espiritualidad existe una realidad alarmante. Algunas iglesias, en lugar de acercar a las personas al amor y la verdad de Jesucristo, las están desviando hacia caminos que no solo los alejan del verdadero mensaje de las Escrituras, sino que también ponen en peligro su salvación eterna. Este tema es de extrema importancia, ya que lo que está en juego no es algo trivial, sino la comunión genuina con Dios y la vida eterna prometida por Él. Es por esto que te invito a quedarte hasta el final de este video, porque lo que aprenderás aquí podría marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Vivimos en tiempos complejos, llenos de incertidumbre y caos, donde la confusión espiritual se ha vuelto más evidente que nunca. Millones de personas buscan respuestas, orientación y esperanza en medio de sus luchas, pero lamentablemente no todas encuentran el camino correcto. Es importante que entendamos que Satanás, el enemigo astuto, siempre está trabajando para sembrar discordia y engaño, incluso dentro de las mismas instituciones religiosas. Su estrategia más peligrosa es disfrazarse de luz, aparentar ser justo y manipular a líderes religiosos para confundir y alejar a los creyentes de la verdad. Esto no es una exageración ni una teoría conspirativa, sino una realidad advertida por la misma palabra de Dios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15, el apóstol Pablo nos da una advertencia clara, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es sorprendente que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Este pasaje nos recuerda que no todo lo que parece santo o correcto realmente lo es. Es esencial estar atentos y discernir, basándonos siempre en las Escrituras, para no caer en las trampas del engaño espiritual. Imagina por un momento a una persona cercana a ti, alguien que está pasando por un momento de profundo dolor y busca consuelo en una iglesia. Al principio, encuentra palabras reconfortantes y un ambiente que parece ideal. Sin embargo, con el tiempo, esta persona descubre que está siendo manipulada emocional y financieramente. Lo que debería haber sido una experiencia transformadora y edificante en su relación con Jesucristo, se convierte en una fuente de frustración, confusión y, en algunos casos, incluso en el abandono de su fe. Lamentablemente, este no es un caso aislado, sino una realidad que afecta a millones de personas alrededor del mundo. Una de las prácticas más comunes que han desviado a muchos creyentes del verdadero evangelio es el llamado Evangelio de la Prosperidad. Este mensaje, que promete milagros inmediatos y soluciones rápidas a cambio de ofrendas financieras exageradas, no solo distorsiona el propósito de la fe, sino que también explota la vulnerabilidad de quienes buscan desesperadamente la intervención divina. Aunque estos mensajes suelen estar adornados con versículos bíblicos y un lenguaje aparentemente piadoso, su esencia es contraria al Evangelio de Jesucristo. La salvación, el amor y las bendiciones de Dios no se compran ni se venden. Son un regalo que Él nos ofrece gratuitamente por su gracia, como lo menciona Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es crucial comprender que el verdadero propósito de la Iglesia es acercar a las personas a Dios, guiarlas en su crecimiento espiritual y fomentar una relación sincera y transformadora con Jesucristo. Sin embargo, cuando estas instituciones se desvían de ese propósito y comienzan a priorizar intereses personales o económicos,
causan un daño irreparable en la vida de los creyentes. La manipulación emocional, la explotación financiera y la dependencia hacia líderes carismáticos son señales claras de que algo no está bien. Además, estas prácticas no solo afectan a los individuos, sino también a las familias y comunidades enteras. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de familias divididas porque uno de sus miembros decide seguir a un líder religioso en lugar de buscar a Dios directamente? Estas situaciones son devastadoras y reflejan una desconexión peligrosa con los principios básicos del amor, la unidad y la verdad que Jesucristo enseñó. Sin embargo, no todo está perdido. Dios nos llama constantemente a regresar a Él a través de la oración sincera y la meditación en su palabra. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, encontramos una promesa que nos llena de esperanza. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto nos recuerda que incluso en medio de la confusión y las dudas, podemos acudir a Dios con confianza, sabiendo que Él nos guiará por el camino correcto. Finalmente, quiero destacar la importancia de rodearnos de una comunidad verdadera en Cristo. Estar en comunión con hermanos y hermanas que compartan una fe genuina y un deseo sincero de seguir a Jesús nos fortalece y nos ayuda a discernir la verdad en tiempos de confusión. Como dice el proverbio, hierro con hierro se afila, y así un amigo afila a su amigo. Estas conexiones nos brindan apoyo, orientación y una perspectiva renovada para enfrentar los desafíos espirituales que podamos encontrar. En conclusión, estamos viviendo una crisis espiritual que, aunque alarmante, también representa una oportunidad para profundizar en nuestra relación con Dios. Al reconocer las trampas del enemigo y regresar al mensaje puro de Jesucristo, podemos superar esta oscuridad y encontrar la luz que solo Él puede ofrecer. Permanece firme en la fe, busca la verdad en las Escrituras y no permitas que nada te desvíe del propósito que Dios tiene para tu vida. El Evangelio nos invita a confiar plenamente en la gracia de Dios, rechazando cualquier forma de transacción humana como medio para obtener su favor. Mateo 10:8 nos recuerda: de gracia recibisteis, dad de gracia, subrayando que los dones espirituales no tienen precio. Sin embargo, la realidad muestra una verdad preocupante. Estudios recientes revelan que cientos de millones de dólares son recaudados anualmente bajo falsas promesas de prosperidad. Este dinero, que debería usarse para fortalecer ministerios y ayudar a los necesitados, muchas veces termina en los bolsillos de líderes religiosos sin escrúpulos. Este tipo de corrupción financiera no solo constituye un grave pecado contra Dios, sino que también traiciona la confianza de los fieles que con un corazón genuino buscan acercarse a Él. El daño emocional derivado de estas prácticas es igual de devastador. Muchas personas, después de haber entregado su tiempo, recursos y confianza, se encuentran desilusionadas y espiritualmente vacías. Este sentimiento de abandono puede llevar a un distanciamiento de Dios, una táctica que el adversario utiliza para generar aún más confusión y desesperación. Proverbios 11:14 nos advierte: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, recordándonos la importancia de elegir cuidadosamente a quién seguimos en nuestro caminar espiritual. Estas prácticas tienen repercusiones a nivel comunitario y familiar, causando divisiones profundas. Es común escuchar relatos de familias que se fragmentan cuando uno de sus miembros prioriza las exigencias de una institución religiosa sobre los vínculos familiares. Jesús nos enseñó que la verdadera fe une y edifica, no divide. En Marcos 3:25, Él declaró: si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer.
Este principio es clave para entender por qué debemos rechazar cualquier enseñanza que fomente la discordia en lugar de la reconciliación. Otro aspecto alarmante de la manipulación religiosa es cómo distorsiona nuestra percepción de Dios. Cuando los líderes religiosos se presentan como intermediarios indispensables, los fieles pueden llegar a ver a Dios como una figura inaccesible. Esto contradice el mensaje de Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios nos invita a una relación directa con Él, sin barreras humanas que limiten nuestra comunión con su presencia. Un ejemplo claro de esta manipulación lo encontramos en personas que tras años de estar atrapadas en sistemas religiosos corruptos, finalmente descubren la verdad al regresar a la Biblia. En las Escrituras se encuentran libertad, paz y un propósito renovado en Cristo, algo que nunca experimentaron bajo estructuras manipulativas. Este redescubrimiento es una prueba de que la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz, como se menciona en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La educación espiritual es una herramienta fundamental para contrarrestar esta crisis. Los creyentes deben ser alentados a leer y comprender la Biblia por sí mismos, a orar con sinceridad y a depender del Espíritu Santo para discernir la verdad. En Juan 16:13, Jesús promete: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Este pasaje nos llena de esperanza, recordándonos que no estamos solos en nuestra búsqueda de discernimiento y claridad espiritual. Además, debemos recordar la importancia de una comunidad cristiana saludable, centrada en Jesús y en la enseñanza pura del Evangelio. Cuando los creyentes se unen en un espíritu de fe genuina, pueden ser un refugio para aquellos que han sido heridos por la manipulación religiosa. La unidad en Cristo fortalece a la Iglesia y ayuda a restaurar la fe de quienes han perdido la esperanza. Como dice Proverbios 27:17, hierro con hierro se afila, y así el hombre afila el rostro de su amigo. Este panorama desolador no debe llevarnos al desaliento, sino a la acción. Con una fe fortalecida en Dios y un compromiso renovado con su palabra, podemos ser agentes de cambio en un mundo que necesita desesperadamente el amor y la verdad de Jesucristo. La banalización de la fe, promovida por intereses humanos, no debe tener la última palabra. Nuestro llamado como creyentes es regresar al mensaje puro del Evangelio, reconociendo que nuestra relación con Dios no se basa en rituales vacíos ni en doctrinas humanas, sino en una conexión viva y transformadora con Él. Un ejemplo de esta distorsión es evidente en instituciones donde la manipulación emocional y la dependencia psicológica son herramientas de control. Estas prácticas imponen cargas pesadas sobre los fieles, contrarias al llamado de Jesús en Mateo 11:28-30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este pasaje es un recordatorio de que la verdadera fe en Cristo ofrece descanso, no opresión. Otro caso preocupante se encuentra en sistemas que mercantilizan la fe, como los que prometen milagros y prosperidad a cambio de sacrificios financieros extremos. Estas prácticas despojan al Evangelio de su esencia, como lo declaró Jesús en Mateo 21:13. Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La verdadera fe no tiene precio y no puede ser comercializada. Finalmente, la manipulación religiosa a menudo lleva a los fieles a perder el contacto con el poder transformador de Cristo. La oración se convierte en un acto mecánico, la lectura bíblica en una obligación rutinaria y el servicio a Dios en una tarea sin vida.
Esta desconexión refleja la advertencia de 2 Timoteo 3:5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Sin embargo, Dios nos llama constantemente a regresar a Él con un corazón sincero, recordándonos que su gracia está siempre disponible para aquellos que lo buscan. En Juan 4:23-24, Jesús declara que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Este pasaje nos invita a ir más allá de las apariencias, buscando una conexión auténtica con Dios basada en la oración, la humildad y el amor. En un mundo saturado de tradiciones humanas y rituales vacíos, regresar a la esencia de la fe es más importante que nunca. Una forma efectiva de combatir la banalización de la espiritualidad es volviendo a la Biblia como nuestra fuente principal de guía. Al meditar en las Escrituras, descubrimos la verdad que tiene el poder de romper las cadenas de la religiosidad superficial. Salmos 119:105 afirma: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Este versículo nos recuerda que solo la palabra de Dios puede iluminar nuestro caminar en un mundo plagado de tinieblas espirituales. Otra herramienta poderosa para reconectar con Dios es la oración. No se trata de recitar palabras de manera mecánica, sino de abrir el corazón a nuestro Creador, compartiendo nuestras luchas y anhelos mientras buscamos su dirección. Jesús enseñó en Mateo 6:6: «Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público». Este llamado a una comunión íntima y personal con Dios subraya la importancia de una fe auténtica y despojada de apariencias. La banalización de la fe cristiana representa un desafío que exige acción inmediata. Es esencial regresar al corazón del Evangelio, centrarnos en Jesucristo y alejarnos de prácticas que desvían nuestra atención de Dios. Este es un llamado a vivir una fe genuina, vibrante y centrada en el único digno de nuestra adoración: Jesús. En la sociedad moderna, donde abundan las voces que compiten por nuestra atención, el discernimiento se ha convertido en una herramienta crucial para quienes desean seguir a Dios de manera sincera. La capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso, lo divino y lo humano, no surge de manera automática. Es un don que se cultiva a través de la enseñanza sólida de la palabra de Dios y una vida de oración constante. En Hebreos 5:14 se nos dice: «El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal». Este pasaje subraya que el crecimiento espiritual es un proceso continuo. No basta con asistir a la iglesia los domingos. Es necesario profundizar en las Escrituras, reflexionar sobre ellas y aplicarlas en nuestra vida diaria. La fe que se basa únicamente en emociones es frágil. En cambio, la fe sustentada en el conocimiento y la comprensión de las verdades bíblicas se mantiene firme frente a las adversidades. La catequesis, como herramienta de enseñanza, es esencial en este proceso. Imagina a un joven creyente entrando en un bosque espiritual sin un mapa ni una brújula. Sin dirección, fácilmente podría perderse. La catequesis actúa como esa brújula, guiándolo hacia una comprensión más profunda de la fe cristiana. Jesús dedicó tiempo a enseñar a sus discípulos, equipándolos para discernir entre los falsos profetas y el verdadero mensaje de Dios. En Mateo 7:15-16, Jesús advierte: «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis». Esta enseñanza sigue siendo relevante hoy en día. Un ejemplo práctico de discernimiento es evaluar cuidadosamente las enseñanzas que escuchamos. No todas las palabras pronunciadas en nombre de Dios provienen de Él. En 1 Tesalonicenses 5:21-22 se nos exhorta: «Examinadlo todo, retened lo bueno,
absteneos de toda especie de mal. Este llamado nos anima a cuestionar, investigar y confirmar si lo que se nos enseña está en armonía con la Biblia. Al hacerlo, no solo protegemos nuestra fe, sino que también fortalecemos nuestra relación con Dios. La catequesis también nos ayuda a reconocer el carácter de Cristo en nuestras vidas. Por ejemplo, un creyente que comprende el sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección será menos vulnerable a doctrinas que prometen salvación mediante obras humanas o sacrificios financieros. Efesios 2, 8, 9 nos asegura: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este entendimiento proporciona libertad y claridad espiritual. La oración es otro pilar fundamental del discernimiento. Cuando enfrentamos decisiones difíciles o mensajes confusos, podemos recurrir a Dios en busca de sabiduría. Santiago 1:5 nos alienta: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. A través de la oración sincera recibimos la guía del Espíritu Santo, quien nos ayuda a distinguir lo verdadero de lo falso. La comunidad cristiana también desempeña un papel crucial en este proceso. Rodearse de creyentes maduros y comprometidos nos permite compartir preguntas, dudas y reflexiones. Proverbios 27:17 afirma: hierro con hierro se afila, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Las interacciones con otros creyentes nos fortalecen y nos ayudan a profundizar en el conocimiento de Dios. Para aplicar el discernimiento en la vida cotidiana, es útil establecer hábitos que fomenten nuestra relación con Dios. Leer un capítulo de la Biblia diariamente, meditar en sus enseñanzas y buscar formas prácticas de aplicarlas puede transformar nuestra perspectiva. Por ejemplo, si leemos sobre el amor al prójimo en Lucas 10:27, podríamos decidir ayudar a un vecino necesitado o perdonar a alguien que nos ha ofendido. Estas acciones reflejan una fe viva y auténtica. En resumen, el discernimiento y la catequesis son pilares fundamentales para quienes desean seguir a Dios de manera genuina. Al cultivar estas prácticas, no solo protegemos nuestra fe de influencias corruptas, sino que también profundizamos nuestra relación con Jesucristo. Este es un llamado a equiparnos espiritualmente, sabiendo que Dios siempre está dispuesto a guiar a quienes buscan su verdad con humildad y devoción. Una fe auténtica, basada en el conocimiento de su palabra y el poder de su gracia, es el cimiento sólido sobre el cual podemos construir una vida transformada y llena de propósito en Cristo. Nuestra relación con Dios es un regalo celestial, un vínculo profundo que supera lo visible y lo tangible, conectándonos directamente con la obra redentora de Jesucristo. Sin fe, no es posible agradar a Dios, como nos recuerda Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este principio fundamenta cada aspecto de nuestra vida cristiana, inspirándonos a vivir en comunión constante con nuestro Creador. La fe genuina no explota ni manipula. Por el contrario, libera y transforma, iluminando nuestro caminar espiritual. En un mundo saturado de promesas vacías y doctrinas confusas, los creyentes enfrentan la tentación de buscar señales inmediatas o soluciones rápidas. Sin embargo, la verdadera fe no depende de circunstancias externas, sino de una confianza absoluta en la soberanía y fidelidad de Dios. Un ejemplo poderoso de esta confianza lo encontramos en la historia de Abraham, quien, en Génesis 22, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, confiando en que Dios proveería. Este acto de obediencia nos enseña que nuestra fe debe estar arraigada en las promesas divinas, más allá de nuestras limitadas percepciones humanas.
La oración es uno de los pilares esenciales para nutrir y fortalecer esta fe. Cuando oramos, abrimos un canal directo con Dios, entregándole nuestras preocupaciones, expresando nuestra gratitud y reconociendo su poder para actuar en nuestras vidas. Jesús enseñó a sus discípulos la importancia de orar con fe en Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esta enseñanza nos anima a mantener una vida de oración activa, confiando en que Dios escucha y responde conforme a su perfecta voluntad. Además de la oración, la lectura y la meditación en las Escrituras son fundamentales para edificar una fe robusta. La palabra de Dios no solo nos guía, sino que también nos infunde esperanza en los momentos de dificultad. Romanos 10:17 declara: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Este pasaje resalta cómo el sumergirnos en la Biblia fortalece nuestra fe, haciéndola más resistente frente a las adversidades. Por ejemplo, al enfrentar desafíos financieros o de salud, historias como la de Job nos enseñan a perseverar y confiar en el plan soberano de Dios, recordando que sus propósitos siempre son para nuestro bien. La fe verdadera también tiene un impacto transformador en nuestras vidas y en quienes nos rodean. Un corazón lleno de fe no busca solo satisfacer sus propias necesidades, sino que se desborda en acciones que reflejan el amor de Cristo. Jesús nos llamó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, en Mateo 22:39. Este mandamiento se pone en práctica cuando nuestra fe nos impulsa a ayudar a los necesitados, perdonar a quienes nos han ofendido y compartir el mensaje de salvación. Estas acciones son manifestaciones tangibles de una fe viva y auténtica. La verdadera fe también nos da la fortaleza para enfrentar el sufrimiento con esperanza y valentía. En 2 Corintios 4:16-17, el apóstol Pablo escribe: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Este pasaje nos recuerda que, aunque enfrentemos pruebas temporales, nuestra fe nos guía hacia una gloria eterna en Cristo, donde encontraremos plena restauración y gozo. Para aquellos que sienten que su fe es débil o vacilante, es alentador recordar que incluso una fe pequeña tiene un gran poder. Jesús declaró en Mateo 17:20: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Este versículo nos anima a no subestimar los comienzos pequeños, sino a cultivar nuestra fe con diligencia y paciencia, permitiendo que crezca y dé fruto en el tiempo perfecto de Dios. Finalmente, la verdadera fe nos lleva a reconciliarnos con Dios y a vivir en obediencia a su palabra. Santiago 2:17 afirma: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto no significa que somos salvos por nuestras acciones, sino que una fe genuina siempre se manifiesta en frutos visibles. Cuando vivimos en obediencia a las Escrituras, reflejamos el amor y la verdad de Dios en un mundo que desesperadamente necesita su luz. En resumen, la fe auténtica es el corazón de la vida cristiana. No solo nos conecta con Dios, sino que nos transforma desde lo más profundo, equipándonos para enfrentar los desafíos de la vida con esperanza, propósito y valor. Cultivar esta fe a través de la oración, la lectura bíblica y el servicio activo a los demás es esencial para vivir plenamente en la luz de Jesucristo. Ahora es tu turno. Después de todo lo que hemos compartido, ¿qué te ha impactado más? ¿Has tenido experiencias con iglesias que se han desviado de las enseñanzas de Jesús? Comparte tu historia en los comentarios, porque tu testimonio podría fortalecer la fe de otros. Si aún no te has suscrito a este canal, este es el momento.
Haz clic en suscribirse y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos, donde continuaremos explorando verdades profundas que pueden transformar tu vida espiritual. Y hablando de eso, no te pierdas el video recomendado que está apareciendo en pantalla ahora mismo. Te ayudará a discernir aún más cómo caminar en los caminos de Dios con sabiduría. Soy Marco, y ha sido un honor compartir este mensaje contigo. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo.